Hoy nos sumergimos en un tema que está dando mucho que hablar, la política migratoria de Estados Unidos desde la perspectiva de la Iglesia Católica. Interesante. Para esta inmersión tenemos dos fuentes principales. Ajá, Primero, extractos de un programa de radio católico donde se debate la situación actual. de acuerdo. Y segundo, un reportaje de EWTN News in Depth. Entiendo. Este reportaje examina las críticas hacia la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la USCCB, por su postura sobre la inmigración Ya veo. y por su participación en programas de reasentamiento de refugiados. Ajá. La cosa es que hay mucha tensión, ¿no? Entre la postura del gobierno actual sobre el control fronterizo y las deportaciones, Sí. y el llamado de la Iglesia a la compasión. Claro. ¿Cómo navegamos esas perspectivas tan, a veces, contradictorias? Es una pregunta clave. El programa de radio, por ejemplo, habla mucho de las deportaciones masivas, un Oh. término con una fuerte carga emocional, sin duda. Sin duda. Pero, ¿qué dice la doctrina católica sobre esto? Bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente el párrafo decente 251, reconoce dos derechos fundamentales. Ajá. El derecho a emigrar, por un lado, y el derecho de las naciones a regular la inmigración por el bien común. Claro, entiendo. En esencia, la Iglesia busca un equilibrio que respete la dignidad humana y la seguridad de las naciones. Claro, un equilibrio. Claro. Pero la realidad es que no todos los inmigrantes están en la misma situación legal. Correcto. El programa de radio menciona a quienes entraron legalmente, pero se quedaron más tiempo del permitido, Sí. a los que fueron alentados a venir por gobiernos anteriores Ajá. y a los que han cometido delitos en Estados Unidos. Es un tema complejo, sí. ¿Cómo se pueden conciliar esas diferencias? Es crucial hacer distinciones. La Iglesia aboga por un trato justo y humano para todos, Por supuesto. pero también reconoce la necesidad de que los gobiernos mantengan el orden y la seguridad. Ya veo. Por ejemplo, el concepto de parole se refiere a la autorización para entrar al país por razones humanitarias o de interés público, Entiendo. mientras que el asilo se otorga a quienes huyen de la persecución en su país de origen. Claro. El reportaje de EWTN News in Depth nos lleva a otro nivel del debate. Las críticas a la USCCB por su participación en programas de reasentamiento de refugiados. Se les acusa de lucrarse con fondos del gobierno y de anteponer sus intereses económicos a la misión humanitaria. Ya veo. ¿Puedes aclarar esto un poco? Claro, el reportaje aclara que los fondos que recibe la USCCB provienen de los contribuyentes, Ajá. no del gobierno como tal. Ya. Además, las organizaciones católicas, como Catholic Charities, Sí. gestionan estos programas de manera más eficiente que el propio gobierno. De hecho, el cardenal Dolan, en respuesta a las acusaciones, Sí, se ha ofrecido a abrir los registros financieros de la USCCB para que sean examinados. exactamente. Y es importante destacar que la USCCB no se beneficia económicamente de estos programas. Ya veo. De hecho, la financiación a menudo es insuficiente para cubrir los costes reales. El reportaje también menciona un ejemplo de Catholic Charities en Milwaukee, asesorando a inmigrantes sobre sus derechos legales, como el derecho a guardar silencio Sí, y a buscar asistencia legal. ajá. Algunos argumentan que esto equivale a aconsejarles que evadan la ley. Ya. ¿Cómo ves esto? Yo lo veo como educación, no como evasión. Conocer sus derechos Ya. no implica infringir la ley, sino más bien evitar ser víctima de abusos o violaciones a sus derechos. Es un punto interesante. Pero me pregunto si al priorizar las necesidades de los inmigrantes, especialmente los que están en el país sin autorización, Sí. no se están descuidando las necesidades de los ciudadanos estadounidenses. Sobre todo considerando las grandes sumas de dinero de los contribuyentes que se destinan a estos programas. Es una preocupación legítima. Sin embargo, Sí. los fondos se destinan a servicios para personas que el gobierno ya ha permitido entrar al país. Incluyendo a aquellos que han sido puestos en libertad condicional Ajá, o a los que se les ha concedido asilo. ya veo. Pero incluso en esos casos, Sí. no se podría argumentar que se están utilizando fondos públicos para asistir a personas que en última instancia no deberían estar en el país. Bueno, el debate sobre la legalidad de su presencia es otro tema. Claro. Lo cierto es que mientras estén en el país, necesitan asistencia. Sí. La Iglesia no puede hacer oídos sordos a la necesidad, Ya, independientemente de la situación legal de la persona. comprendo. El reportaje también menciona la labor de Catholic Charities en la frontera, Ajá, brindando ayuda a los migrantes que acaban de cruzar. sí. Incluso se habla de la entrega de billetes de avión para que se trasladen a otras partes del país. ¿Podría considerarse esto como
facilitar la labor de los cárteles que trafican con personas. No lo creo. Catholic Charities está respondiendo a una necesidad creada por las políticas gubernamentales. La organización no es responsable de la situación en la frontera, sino que busca aliviar el sufrimiento de las personas que llegan en condiciones precarias. De acuerdo. ¿Qué? Por un lado, el catecismo llama a las naciones prósperas a acoger a los extranjeros que buscan seguridad y sustento. Sí. Pero por otro lado, también reconoce el derecho del gobierno a regular la inmigración por el bien común. Perfecto. ¿Cómo podemos conciliar estas ideas aparentemente opuestas? La postura de la Iglesia se basa en la defensa de la dignidad humana y el derecho a vivir en condiciones dignas. Si un país no puede ofrecer esas condiciones a sus ciudadanos, es comprensible que busquen esas oportunidades en otro lugar. El Papa Francisco ha expresado su preocupación por las deportaciones masivas, calificándolas como una forma de hacer que los pobres paguen por los desequilibrios económicos. ¿Qué opinas de esta declaración? Es importante recordar que el Papa Francisco matizó sus palabras con un sí es verdad. La magnitud de las deportaciones es un tema de debate. El reportaje menciona el caso de Colombia, donde el número de deportados bajo la administración actual es menor en comparación con la administración anterior. Cierto. El cardenal McElroy también ha afirmado que las deportaciones masivas e indiscriminadas serían incompatibles con la doctrina católica. Sí. ¿Se aplicaría esto también a la deportación de extranjeros que han cometido delitos? Es probable que el cardenal McElroy se refiriera a una definición más amplia de deportación. Ya veo. No específicamente dirigida a criminales. Claro. Incluso al aplicar la ley, es necesario un enfoque equilibrado y humano. El reportaje nos presenta el caso de Lincoln Riley, un estudiante de enfermería asesinada por un inmigrante ilegal. Sí. Y el testimonio de su madre en apoyo de la recién firmada ley Lincoln Riley, que busca endurecer la deportación de extranjeros con antecedentes criminales. Es una historia terrible. Sin duda. ¿Cuál es tu reacción? Es una tragedia. Sí. Y comprendo el dolor de la madre de Lincoln Riley. Sin embargo, este caso no debe usarse para generalizar sobre todos los inmigrantes. Es importante recordar que no todos los inmigrantes son criminales. Claro. Y que muchos vienen buscando una vida mejor. Claro, entiendo tu punto. Pero no es la seguridad de sus ciudadanos la principal responsabilidad de un gobierno. Por supuesto. Permitir la inmigración ilegal no pone en peligro esa seguridad. Estoy de acuerdo en que la ley debe ser respetada. Sí. Pero también hay que tener en cuenta que las leyes deben servir para mejorar la vida de las personas. Claro. No para perjudicarlas. El sistema migratorio actual puede estar rompiendo a las personas en lugar de ayudarlas. El presidente Trump ha fijado como objetivos principales asegurar la frontera y crear una economía próspera. ¿Cómo se pueden lograr estos objetivos en el contexto del debate sobre la inmigración? La seguridad fronteriza es importante. Sí. Pero para lograr una economía sólida es necesario reconocer el papel vital de los inmigrantes como contribuyentes. Se necesita una solución que aborde las preocupaciones de seguridad, al tiempo que crea una vía hacia la legalidad para aquellos que han sido miembros contribuyentes de la sociedad. Curiosamente, la Santa Sede tiene medidas de control fronterizo más estrictas que Estados Unidos, con posibles penas de cárcel por entrar ilegalmente en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Sí. ¿Por qué Estados Unidos no debería adoptar un enfoque igualmente estricto? Estados Unidos tiene una historia y un contexto diferentes, habiéndose construido sobre la inmigración durante siglos. Claro. Además, hay que tener en cuenta los desafíos únicos que enfrentan quienes huyen de situaciones desesperadas, como la persecución actual de la Iglesia Católica en Nicaragua o el colapso económico y político de Venezuela. Finalmente, volviendo a la ley Lincoln Riley, que busca endurecer la deportación de extranjeros con antecedentes criminales. ¿Qué opinas de esta nueva ley? Si bien no condeno la ley de forma categórica, reitero que no todos los inmigrantes son criminales. Claro. Y muchos simplemente buscan las condiciones dignas de la vida humana, que son su derecho como seres humanos. Sin duda, ese es un tema complejo. Sin duda. Me llama la atención la historia que contaste sobre Catholic Charities ayudando a inmigrantes recién llegados en la frontera. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa experiencia? Claro. Recuerdo haber estado en Brownsville, Texas, y ver a familias enteras bajar de autobuses exhaustas y desorientadas tras cruzar la frontera. Ya veo. Catholic Charities les proporcionaba comida, ropa, atención médica básica. Incluso les ayudaba a organizar su viaje a otras partes del país. Entiendo. Eso me lleva a preguntarme.
Sí. ¿No podría verse eso como facilitar la entrada ilegal al país? Digo, si los inmigrantes saben que van a recibir ayuda sin importar su estatus legal, sí, ¿no podría animar a más personas a cruzar la frontera de forma irregular? Es una pregunta válida. Ya. Y entiendo la preocupación. Claro. Pero creo que es importante considerar el contexto. Sí. La mayoría de las personas que cruzan la frontera de forma irregular lo hacen por desesperación. Ya. Huyendo de la violencia, la pobreza o la persecución en sus países de origen. Es decir, que no se trata de una decisión tomada a la ligera. Exactamente. Y una vez que esas personas llegan a Estados Unidos, Sí. se encuentran en una situación vulnerable. Correcto. Necesitan ayuda básica, Sí. como comida, refugio y atención médica. Claro. Catholic Charities no está incentivando la entrada ilegal, sino respondiendo a una necesidad humana. Exacto. Comprendo. Pero ¿qué hay de la seguridad nacional? ¿No representa la inmigración ilegal un riesgo para la seguridad de Estados Unidos? La seguridad nacional es, por supuesto, una preocupación legítima. Sí. Sin embargo, creo que es importante abordar este tema con una perspectiva equilibrada. Claro. No todos los inmigrantes son una amenaza para la seguridad. De hecho, muchos inmigrantes contribuyen positivamente a la sociedad estadounidense. Entonces, ¿cómo podemos conciliar la necesidad de seguridad con la obligación moral de ayudar a los necesitados? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Yeah. Creo que la clave está en encontrar un enfoque integral que aborde las causas de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen. Claro. Al mismo tiempo que se fortalecen los controles fronterizos de manera justa y humana. Eso me recuerda a algo que mencionaste antes, sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Sí. ¿Puedes recordarme qué dice exactamente sobre la inmigración? Claro. El catecismo reconoce el derecho de las personas a emigrar en busca de una vida mejor. Pero también reconoce el derecho de las naciones a regular la inmigración por el bien común. En esencia, se trata de encontrar un equilibrio entre el derecho a la libertad de movimiento y la responsabilidad de proteger las fronteras. Me parece que ese equilibrio es precisamente lo que falta en el debate actual sobre la inmigración. Se tiende a polarizar las posturas, sin buscar un punto medio que satisfaga las necesidades de todas las partes involucradas. Estoy de acuerdo. Creo que es fundamental abordar este tema con un espíritu de diálogo y compasión. Sí. Buscando soluciones que respeten la dignidad humana y promuevan el bien común. Hablando de dignidad humana, el Papa Francisco ha sido muy crítico con las políticas migratorias restrictivas, especialmente con la construcción de muros y la separación de familias. ¿Puedes hablarnos un poco más sobre la postura del Papa en este tema? El Papa Francisco ha hecho un llamado constante a la acogida y la solidaridad con los migrantes. Ha denunciado la construcción de muros, la criminalización de la migración y la separación de familias como medidas inhumanas que violan los derechos fundamentales de las personas. ¿Y qué hay de las críticas a la USCB por su participación en programas de reasentamiento de refugiados? Sí. Se les acusa de lucrarse con fondos del gobierno y de anteponer sus intereses económicos a la misión humanitaria. Ya veo. ¿Cómo respondería la Iglesia a estas críticas? Bueno, como mencioné antes, el reportaje de EWTN News in Depth aclara que los fondos que recibe la USCB para estos programas provienen de los contribuyentes, no del gobierno como tal. Además, las organizaciones católicas, como Catholic Charities, gestionan estos programas de manera eficiente y transparente. El cardenal Dolan incluso se ha ofrecido a abrir los libros de la USCB para demostrar que no hay nada que ocultar. Entiendo. Pero algunos argumentan que Catholic Charities está incentivando la inmigración ilegal al brindar ayuda a los inmigrantes sin importar su estatus legal. ¿Cómo responderías a esta crítica? Creo que es importante tener en cuenta el contexto. Sí. Catholic Charities no está incentivando la inmigración ilegal, sino respondiendo a una necesidad humana. Claro. Las personas que cruzan la frontera de forma irregular lo hacen por desesperación, huyendo de situaciones de violencia, pobreza o persecución en sus países de origen. Ya veo. Una vez que llegan a Estados Unidos, se encuentran en una situación vulnerable y necesitan ayuda básica. Es decir, que Catholic Charities está actuando por un imperativo moral, no por un interés político. Exactamente. La Iglesia Católica tiene una larga tradición de ayudar a los necesitados. Sí. Sin importar su origen o su estatus legal. Correcto. Comprendo. Pero no se podría argumentar que al brindar ayuda a los inmigrantes sin estatus legal, Catholic Charities está socavando la soberanía de Estados Unidos y fomentando la violación de la ley.
Creo que es importante distinguir entre la ley y la moral. Si bien es cierto que la inmigración irregular es una violación de la ley, también es cierto que todas las personas, independientemente de su estatus legal, merecen un trato humano y compasivo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar el respeto a la ley con la obligación moral de ayudar a los necesitados? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Sí. Creo que la clave está en encontrar un enfoque integral que aborde las causas de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen. Claro. Al mismo tiempo que se fortalecen los controles fronterizos de manera justa y humana. Eso me recuerda al caso de Lincoln Riley, la estudiante de enfermería asesinada por un inmigrante ilegal. Este caso ha generado un gran debate sobre la necesidad de endurecer las leyes migratorias y deportar a los inmigrantes que cometen delitos. ¿Cómo se puede conciliar la postura de la Iglesia Católica a favor de la acogida a los inmigrantes con la necesidad de proteger a los ciudadanos de la delincuencia? Es un tema complejo, sin duda. Sí. La Iglesia Católica reconoce la necesidad de proteger a los ciudadanos de la delincuencia. Claro. Pero también insiste en que la seguridad no puede construirse a expensas de la dignidad humana. Ya veo. Es importante recordar que no todos los inmigrantes son delincuentes. Claro. Y que de hecho muchos inmigrantes contribuyen positivamente a la sociedad estadounidense. Entonces, ¿cuál sería la postura de la Iglesia Católica en un caso como el de Lincoln Riley? La Iglesia Católica condenaría el crimen y pediría que se haga justicia. Claro. Pero al mismo tiempo recordaría que este caso no debe usarse para generalizar sobre todos los inmigrantes. Es importante abordar este tema con un espíritu de justicia y compasión, buscando soluciones que protejan a los ciudadanos. Al mismo tiempo que se respetan los derechos de los inmigrantes. Hablando de derechos, el reportaje de EWTN News In Depth menciona que Catholic Charities ha sido criticada por asesorar a los inmigrantes sobre sus derechos legales, como el derecho a guardar silencio y a buscar asistencia legal. ¿Cómo respondería la Iglesia a estas críticas? La Iglesia Católica defiende el derecho de todas las personas a conocer sus derechos y a tener acceso a la justicia. Claro. Catholic Charities no está incentivando a los inmigrantes a violar la ley, sino a protegerse de abusos y acceder a sus derechos. Ya veo. Es importante que los inmigrantes sepan cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderse si son víctimas de algún tipo de abuso. Es decir, que se trata de empoderar a los inmigrantes para que puedan defenderse y no sean víctimas de abusos. Exactamente. La Iglesia Católica tiene una larga tradición de defensa de los derechos humanos. Sí. En el caso de los inmigrantes, esta defensa se traduce en brindarles información y herramientas para que puedan navegar el sistema legal. Correcto. Y acceder a sus derechos. Exacto. Entiendo. Volviendo al tema de la seguridad nacional. Sí. ¿Cómo se concilia la postura de la Iglesia Católica a favor de la acogida a los migrantes con la necesidad de proteger las fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos? La Iglesia Católica reconoce la legitimidad de las preocupaciones de seguridad nacional. Sin embargo, también insiste en que la seguridad no puede construirse a expensas de la dignidad humana y la solidaridad con los más vulnerables. Es decir, que debe haber un equilibrio entre la seguridad y la compasión. Exacto. La Iglesia nos llama a buscar soluciones que no caigan en la xenofobia o el rechazo al extranjero, sino que promuevan la justicia, la paz y el bien común. El presidente Trump ha defendido una política migratoria basada en la tolerancia cero y la construcción de un muro en la frontera con México. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Iglesia Católica a estas políticas? La Iglesia Católica ha sido muy crítica con estas políticas. Ya veo. Considerándolas inhumanas e ineficaces. Entiendo. Los obispos de Estados Unidos han denunciado la separación de familias, la detención de niños migrantes y la criminalización de la migración. Entiendo. Sin embargo, también hay sectores de la sociedad que apoyan las políticas de Trump, argumentando que son necesarias para frenar la inmigración ilegal y proteger la economía. Claro. ¿Cómo se abordan estas perspectivas desde la Iglesia Católica? La Iglesia Católica reconoce la complejidad del debate migratorio y la diversidad de opiniones que existen al respecto. Sin embargo, insiste en que cualquier política migratoria debe estar basada en el respeto a la dignidad humana y la búsqueda del bien común. Es decir, que la Iglesia Católica no apoya ningún partido político en particular. Correcto. Sino que se guía por principios éticos y morales. Exacto. La Iglesia no busca imponer una solución única, sino promover un diálogo constructivo que conduzca a soluciones justas y compasivas. El reportaje de EWTN News In Depth
Menciona el caso de Nicaragua, donde la Iglesia Católica ha sido perseguida por el gobierno. Sí. ¿Cómo afecta esta situación a la postura de la Iglesia Católica sobre la inmigración? La persecución a la Iglesia en Nicaragua es un ejemplo de las situaciones extremas que obligan a las personas a huir de sus países. ¿Ya? La Iglesia Católica tiene el deber moral de brindar refugio y protección a quienes son perseguidos por su fe o por defender los derechos humanos. Entiendo. Y en cuanto al caso de Venezuela, donde millones de personas han huido debido a la crisis económica y política, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica al respecto? La Iglesia Católica ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que brinde ayuda humanitaria a los venezolanos que han huido de su país. Asimismo, ha instado a las naciones receptoras a acoger a los migrantes venezolanos con generosidad y solidaridad. Es decir, que la Iglesia Católica no solo se pronuncia sobre la inmigración en abstracto, sino que se involucra activamente en la ayuda a los migrantes en situaciones concretas. Exactamente. La Iglesia Católica no se limita a la teoría, sino que pone en práctica su compromiso con la caridad y la justicia social. Volviendo al debate sobre la seguridad nacional, sí. ¿Qué medidas concretas propone la Iglesia Católica para garantizar la seguridad fronteriza sin recurrir a medidas extremas como la construcción de muros o la separación de familias? La Iglesia Católica aboga por un enfoque integral que aborde las causas de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen. Claro. La Iglesia cree que es necesario invertir en el desarrollo de los países más pobres, promover la paz y la justicia social, y crear vías legales para la migración. Es decir, que se trata de atacar el problema de raíz en lugar de simplemente tratar de contener sus consecuencias. Exactamente. Y creo que la Iglesia Católica tiene un papel importante que jugar en este esfuerzo, tanto a través de su labor pastoral, como a través de su defensa de políticas migratorias más justas y compasivas. Entiendo. Y en cuanto a la seguridad fronteriza en sí misma, ¿qué medidas concretas propone la Iglesia Católica? La Iglesia Católica reconoce la necesidad de controlar las fronteras y combatir el tráfico de personas y drogas. Claro. Sin embargo, insiste en que estas medidas deben implementarse de manera humana y respetuosa con los derechos de los migrantes. Sí, ya veo. La Iglesia cree que es posible garantizar la seguridad fronteriza sin recurrir a medidas extremas como la construcción de muros o la separación de familias. Por ejemplo, la Iglesia propone que se inviertan más recursos en la tecnología de vigilancia fronteriza, que se capacite a los agentes fronterizos para que traten a los migrantes con respeto y dignidad, y que se creen más vías legales para la migración. Es decir, que la seguridad no puede ser excusa para violar los derechos humanos. Exactamente. La Iglesia Católica nos llama a buscar un equilibrio entre la seguridad y la compasión, la justicia y la misericordia. El reportaje de ALABTN News in Depth menciona que algunos critican a la USCCB por recibir fondos del gobierno para su labor con los migrantes. ¿Cuál es la respuesta de la Iglesia Católica a esa crítica? La Iglesia Católica defiende la transparencia en el uso de fondos públicos y está dispuesta a rendir cuentas sobre su gestión. Ya veo. Los fondos que recibe Catholic Charities se destinan a servicios humanitarios básicos y se administran con responsabilidad. Claro. El cardenal Dolan ha ofrecido abrir los libros de la USCCB para demostrar que no hay nada que ocultar. El cardenal Dolan ha ofrecido abrir los libros de la USCCB para demostrar que no hay nada que ocultar. Exactamente. La Iglesia Católica no tiene nada que temer de la transparencia. No tiene en cuenta la complejidad de la situación. La mayoría de los inmigrantes indocumentados no vienen buscando aprovecharse del sistema, sino huyendo de la pobreza, la violencia o la persecución en sus países de origen. Eso me hace pensar en algo que mencionaste antes. La diferencia entre parole y asilo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esos términos? Claro. Para quienes no estén familiarizados con el sistema de inmigración. El parole es una autorización para entrar al país por un tiempo determinado. Generalmente por razones humanitarias o de interés público. Por ejemplo, se puede otorgar parole a alguien que necesita tratamiento médico urgente en Estados Unidos. Entiendo. O a alguien que viene a testificar en un juicio. El asilo, por otro lado, es un estatus legal que se otorga a las personas que han huido de su país de origen por temor a ser perseguidas. Claro. Por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Si se les concede asilo, pueden permanecer en Estados Unidos y eventualmente solicitar la residencia permanente. Entonces, el asilo es una solución más permanente que el parole. Exactamente. Volviendo a la labor de Catholic Charities, me parece admirable
cómo esta organización se esfuerza por ayudar a los inmigrantes, ¿sí? Incluso a aquellos que están en el país sin autorización. Ajá. Pero ¿no podría verse esto como una forma de socavar la ley y alentar a más personas a entrar al país de forma irregular? Es una pregunta compleja. Sí. Y entiendo la preocupación. Claro. Pero creo que es importante recordar que Catholic Charities está actuando por un imperativo moral, no por un interés político. Su misión es ayudar a los necesitados sin importar su estatus legal. Claro. Y en muchos casos, la ayuda que brindan es esencial para la supervivencia de estas personas. Es decir, que están respondiendo a una crisis humanitaria. Exactamente. Y creo que es importante tener en cuenta que la mayoría de los inmigrantes indocumentados no vienen a Estados Unidos para aprovecharse del sistema. Correcto. Sino para buscar una vida mejor para ellos y sus familias. Muchos de ellos trabajan duro, pagan impuestos y contribuyen positivamente a la sociedad. Sin duda. Claro. Pero incluso, si eso es cierto, no se podría argumentar que al brindar ayuda a los inmigrantes indocumentados, Catholic Charities está creando un incentivo para que más personas entren al país de forma irregular. Es un argumento que se escucha a menudo, pero creo que es simplista. Ajá. Y no tiene en cuenta la complejidad de la situación. Claro. La mayoría de las personas que cruzan la frontera sin autorización Sí. lo hacen por desesperación, huyendo de la violencia, la pobreza o la persecución en sus países de origen. Es decir, que no se trata de una decisión tomada a la ligera. Exactamente. Y una vez que estas personas llegan a Estados Unidos, se encuentran en una situación muy vulnerable. Correcto. Necesitan ayuda básica como comida, refugio y atención médica. Claro. Catholic Charities no está incentivando la entrada ilegal, sino respondiendo a una necesidad humana. Exacto. Eso me hace pensar en el reportaje de EWTN News in Depth. Te menciona que Catholic Charities ha sido criticada. Sí. Por asesorar a los inmigrantes sobre sus derechos legales. Ya veo. Incluyendo el derecho a guardar silencio y a buscar asistencia legal. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Claro. La Iglesia Católica defiende el derecho de todas las personas a conocer sus derechos y a tener acceso a la justicia. Catholic Charities no está incentivando a los inmigrantes a violar la ley, sino a protegerse de abusos y acceder a sus derechos. Ya veo. Es importante que los inmigrantes sepan cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderse si son víctimas de algún tipo de abuso. Eso me parece fundamental. Sí. Sobre todo en un contexto donde los inmigrantes son especialmente vulnerables a la explotación. Correcto. Y al abuso. Sin duda. Pero me pregunto si algunos podrían interpretar esto como una forma de ayudar a los inmigrantes a evadir la ley. Entiendo la preocupación. Sí. Pero creo que es importante recordar que Catholic Charities no está aconsejando a los inmigrantes que violen la ley. Simplemente les está informando sobre sus derechos y cómo pueden defenderse. Ya veo. Conocer sus derechos no implica infringir la ley, sino más bien evitar ser víctima de abusos o violaciones a sus derechos. Entonces, ¿cómo se puede conciliar la necesidad de hacer cumplir la ley con la obligación moral de ayudar a los necesitados? Especialmente cuando se trata de inmigrantes indocumentados. Esa es una pregunta difícil. Sí. Y no creo que haya una respuesta fácil. Yeah. La Iglesia Católica reconoce la legitimidad de las preocupaciones de seguridad nacional, pero también insiste en que la seguridad no puede construirse a expensas de la dignidad humana. Claro. Es necesario encontrar un equilibrio entre la seguridad y la compasión. Sí. La justicia y la misericordia. El Papa Francisco ha sido muy crítico con las políticas migratorias restrictivas, especialmente con la construcción de muros y la separación de familias. Sí. ¿Qué opinas de la postura del Papa en este tema? El Papa Francisco ha hecho un llamado constante a la acogida. Y la solidaridad con los migrantes. Y ha denunciado la construcción de muros, la criminalización de la migración y la separación de familias como medidas inhumanas. Claro. Que violan los derechos fundamentales de las personas. Él cree que debemos ver a los migrantes como hermanos y hermanas, no como amenazas o problemas. Eso me parece una perspectiva muy humana y compasiva. Sin duda. Pero me pregunto si algunos podrían argumentar que el Papa está siendo demasiado idealista, que no está teniendo en cuenta las realidades políticas y económicas de la inmigración. Entiendo el argumento. Pero creo que es importante recordar que la Iglesia Católica tiene una larga tradición de defender los derechos de los marginados.
Sí. Y los oprimidos. Claro. Y los inmigrantes, especialmente los indocumentados, son uno de los grupos más vulnerables en nuestra sociedad. Ya veo. El Papa Francisco está simplemente siguiendo la tradición de la Iglesia, al defender los derechos de los migrantes. Sí. Y al hacer un llamado a la compasión y la solidaridad. Me parece admirable la postura del Papa y también la labor de Catholic Charities en la asistencia a los inmigrantes. Ajá. Pero me pregunto si no se podría hacer más para abordar las causas de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen. Estoy totalmente de acuerdo. La Iglesia Católica ha hecho un llamado constante a la comunidad internacional para que aborde las causas de la migración. Ya. Incluyendo la pobreza, la desigualdad, la violencia y la persecución. Claro. La Iglesia cree que es necesario invertir en el desarrollo de los países más pobres, promover la paz y la justicia social, y crear vías legales para la migración. Es decir, que se trata de atacar el problema de raíz, en lugar de simplemente tratar de contener sus consecuencias. Exactamente. Y creo que la Iglesia Católica tiene un papel importante que jugar en este esfuerzo. Sí. Tanto a través de su labor pastoral, como a través de su defensa de políticas migratorias más justas. Correcto. Y compasivas. Exacto. El reportaje de EWTN News in Depth menciona que la Santa Sede, es decir, el Vaticano, tiene medidas de control fronterizo más estrictas que Estados Unidos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro. El Vaticano es un estado soberano, Ajá. con sus propias leyes y fronteras. Ya. Y es cierto que tiene medidas de control fronterizo bastante estrictas. Ya veo. Por ejemplo, para entrar al Vaticano, es necesario pasar por un control de seguridad. Sí. Y mostrar un documento de identidad. Y si alguien intenta entrar al Vaticano sin autorización, puede ser detenido y deportado. Eso me parece un poco irónico. Sí. Considerando la postura del Papa Francisco a favor de la acogida a los migrantes, ¿cómo se explica esta aparente contradicción? Bueno, creo que es importante tener en cuenta que el Vaticano es un estado muy pequeño, con una población muy limitada. Y sus medidas de control fronterizo están diseñadas para proteger la seguridad del Papa y de los demás residentes del Vaticano. Ya veo. No se puede comparar la situación del Vaticano con la de Estados Unidos, que es un país mucho más grande. Claro. Y con una frontera mucho más extensa. Entiendo. Pero me pregunto, si no se podría argumentar que Estados Unidos debería adoptar medidas de control fronterizo más estrictas, similares a las del Vaticano, para frenar la inmigración ilegal. Es un argumento que se escucha a menudo, pero creo que simple está. Y no tiene en cuenta la complejidad de la situación. Claro. Estados Unidos tiene una larga tradición de inmigración. Y sus leyes migratorias son mucho más complejas que las del Vaticano. Ya veo. Además, Estados Unidos tiene una obligación moral de brindar asilo a las personas que huyen de la persecución en sus países de origen. Entonces, ¿cómo se puede conciliar la necesidad de seguridad con la obligación moral de brindar asilo? Es una pregunta difícil. Sí. Y no creo que haya una respuesta fácil. La Iglesia Católica reconoce la legitimidad de las preocupaciones de seguridad nacional. Claro. Pero también insiste en que la seguridad no puede construirse a expensas de la dignidad humana. Es necesario encontrar un equilibrio entre la seguridad y la compasión. Sí. La justicia y la misericordia. Hablando de compasión, el reportaje de EWTN News in Depth menciona que Catholic Charities ha sido criticada por recibir fondos del gobierno para su labor con los inmigrantes. Algunos argumentan que esto es una forma de usar el dinero de los contribuyentes para apoyar a personas que están en el país de forma ilegal. Ya veo. ¿Cómo respondería la Iglesia a estas críticas? La Iglesia Católica defiende la transparencia en el uso de fondos públicos y está dispuesta a rendir cuentas sobre su gestión. Los fondos que recibe Catholic Charities se destinan a servicios humanitarios básicos, como comida, refugio y atención médica, y se administran con responsabilidad. Ya veo. El cardenal Dolan incluso se ha ofrecido a abrir los libros de la USCB para demostrar que no hay nada que ocultar. Entiendo. Pero me pregunto, si no se podría argumentar que Catholic Charities debería rechazar los fondos del gobierno para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses. Es un argumento válido. Sí. Y entiendo la preocupación. Claro. Pero creo que es importante recordar que Catholic Charities está actuando por un imperativo moral. No por un interés político.
Su misión es ayudar a los necesitados, sin importar su estatus legal. Claro. Y en muchos casos, la ayuda que brindan es esencial para la supervivencia de estas personas. Si Catholic Charities rechazara los fondos del gobierno, muchas personas se quedarían sin la ayuda que necesitan. Es decir, que sería una decisión con consecuencias muy negativas. Sin duda. Para los inmigrantes más vulnerables. Exactamente. Y creo que es importante tener en cuenta que Catholic Charities gestiona los fondos que recibe del gobierno. Sí. De forma responsable y transparente. Correcto. El cardenal Dolan ha dejado claro que la organización está dispuesta a rendir cuentas sobre su gestión. Exacto. Comprendo. Pero me pregunto, si no se podría hacer más para abordar las causas de la migración, como la pobreza y la violencia en los países de origen. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Ya? La Iglesia Católica ha hecho un llamado constante a la comunidad internacional para que aborde las causas de la migración, incluyendo la pobreza, la desigualdad, la violencia y la persecución. La Iglesia cree que es necesario invertir en el desarrollo de los países más pobres, promover la paz y la justicia social y crear vías legales para la migración. Es decir, que se trata de atacar el problema de raíz. Correcto. En lugar de simplemente tratar de contener sus consecuencias. Exactamente. Y creo que la Iglesia Católica tiene un papel importante que jugar en este esfuerzo. Tanto a través de su labor pastoral, como a través de su defensa de políticas migratorias más justas y compasivas. Exacto. Hablando de políticas migratorias, el presidente Trump ha defendido una política migratoria basada en la tolerancia cero y la construcción de un muro en la frontera con México. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Iglesia Católica a estas políticas? La Iglesia Católica ha sido muy crítica con estas políticas, considerándolas inhumanas e ineficaces. Entiendo. Los obispos de Estados Unidos han denunciado la separación de familias, la detención de niños migrantes y la criminalización de la migración. La Iglesia cree que estas políticas son crueles e injustas. Y que no son la solución al problema de la inmigración. Entiendo. Sin embargo, también hay sectores de la sociedad que apoyan las políticas de Trump. Argumentando que son necesarias para frenar la inmigración ilegal y proteger la economía. ¿Cómo se abordan estas perspectivas desde la Iglesia Católica? La Iglesia Católica reconoce la complejidad del debate migratorio y la diversidad de opiniones que existen al respecto. Sin embargo, insiste en que cualquier política migratoria debe estar basada en el respeto a la dignidad humana y la búsqueda del bien común. La Iglesia cree que las políticas migratorias deben ser justas, compasivas y eficaces. Y que deben estar basadas en la evidencia, no en el miedo o la xenofobia. Es decir, que la Iglesia Católica no apoya en ningún partido político en particular. Correcto. Sino que se guía por principios éticos y morales. Exacto. La Iglesia no busca imponer una solución única, sino promover un diálogo constructivo que conduzca a soluciones justas y compasivas. El reportaje de EWTN News in Depth menciona el caso de Nicaragua, donde la Iglesia Católica ha sido perseguida por el gobierno. ¿Cómo afecta esta situación a la postura de la Iglesia Católica sobre la inmigración? La persecución a la Iglesia en Nicaragua es un ejemplo de las situaciones extremas que obligan a las personas a huir de sus países. La Iglesia Católica tiene el deber moral de brindar refugio y protección a quienes son perseguidos por su fe o por defender los derechos humanos. En ese caso, la Iglesia está haciendo un llamado a la comunidad internacional para que condene la persecución en Nicaragua y para que brinde ayuda a los nicaragüenses que han huido de su país. Entiendo. Y en cuanto al caso de Venezuela, donde millones de personas han huido debido a la crisis económica y política, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica al respecto? La Iglesia Católica ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que brinde ayuda humanitaria a los venezolanos que han huido de su país. Asimismo, ha instado a las naciones receptoras a acoger a los migrantes venezolanos con generosidad y solidaridad. La Iglesia cree que los venezolanos que huyen de la crisis en su país merecen nuestro apoyo y nuestra compasión. Es decir, que la Iglesia Católica no solo se pronuncia sobre la inmigración en abstracto, correcto, sino que
se involucra activamente en la ayuda a los migrantes en situaciones concretas. Exactamente. La Iglesia Católica no se limita a la teoría, sino que pone en práctica su compromiso con la caridad y la justicia social. Volviendo al debate sobre la seguridad nacional, ¿qué medidas concretas propone la Iglesia Católica para garantizar la seguridad fronteriza sin recurrir a medidas extremas como la construcción de muros o la separación de familias? La Iglesia Católica aboga por un enfoque integral que aborde las causas de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades en los países de origen. Ya veo. La Iglesia cree que es necesario invertir en el desarrollo de los países más pobres, promover la paz y la justicia social y crear vías legales para la migración. Además, la Iglesia propone que se fortalezcan los controles fronterizos de manera humana y respetuosa con los derechos de los migrantes. La Iglesia cree que es posible garantizar la seguridad fronteriza sin recurrir a medidas extremas, como la construcción de muros o la separación de familias. Es decir, que se trata de atacar el problema de raíz. Correcto. En lugar de simplemente tratar de contener sus consecuencias. Exactamente. Y creo que la Iglesia Católica tiene un papel importante que jugar en este esfuerzo. Tanto a través de su labor pastoral, como a través de su defensa de políticas migratorias más justas. Correcto. Y compasivas. Exacto. Entiendo. Y cuanto a la seguridad fronteriza en sí misma, ¿qué medidas concretas propone la Iglesia Católica? La Iglesia Católica reconoce la necesidad de controlar las fronteras y combatir el tráfico de personas y drogas. Sin embargo, insisten en que estas medidas deben implementarse de manera humana. Ya veo. Y respetuosa con los derechos de los migrantes. La Iglesia cree que es posible garantizar la seguridad fronteriza sin recurrir a medidas extremas, como la construcción de muros o la separación de familias. Por ejemplo, la Iglesia propone que se inviertan más recursos en la tecnología de vigilancia fronteriza, que se capacite a los agentes fronterizos, para que traten a los migrantes con respeto y dignidad. Ya veo. Y que se creen más vías legales para la migración. Es decir, que la seguridad no puede ser excusa para violar los derechos humanos. Exactamente. La Iglesia Católica nos llama a buscar un equilibrio entre la seguridad y la compasión, la justicia y la misericordia. Y hablando de este equilibrio, creo que es importante recordar que la Iglesia Católica no se limita a criticar las políticas migratorias restrictivas. También está haciendo una labor muy importante en la asistencia a los inmigrantes. A través de organizaciones como Catholic Charities. Absolutamente. La labor de Catholic Charities es fundamental para aliviar el sufrimiento de los inmigrantes. Y para ayudarles a integrarse en la sociedad. Correcto. Catholic Charities ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo alojamiento temporal, alimentos, ropa, asistencia legal, clases de inglés, ayuda para la búsqueda de empleo, atención médica y apoyo psicológico. Sin duda. Es una labor realmente admirable. Y creo que es importante destacar que Catholic Charities no hace distinción entre inmigrantes legales e indocumentados. Correcto. Todos son bienvenidos y reciben la misma ayuda y atención. La Iglesia Católica cree que todas las personas, sin importar su estatus migratorio, son hijos de Dios y merecen nuestro respeto. Y nuestra ayuda. Me parece que ese mensaje de amor al prójimo, de compasión y solidaridad, es más importante que nunca en estos tiempos de polarización. Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. La Iglesia Católica nos llama a construir puentes, no muros. Y a ver en el rostro del migrante el rostro de Cristo. Y hablando del rostro de Cristo, me gustaría volver a la historia que contaste sobre tu experiencia en Brownsville, Texas. Mencionaste que te conmovió ver la mirada de esperanza en los ojos de los niños inmigrantes. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ese encuentro? Claro que sí. Fue una experiencia que me marcó profundamente. Recuerdo que era un día caluroso y húmedo, típico del sur de Texas. Ya veo. Estaba visitando un albergue de Catholic Charities en Brownsville, cerca de la frontera con México. ¿Y qué fue lo que te impactó más? Ver la mirada de esperanza en los ojos de sus niños. Ya veo. Estaban cansados, hambrientos, Sí. asustados. Claro. Pero en sus ojos había una chispa de esperanza.
un anhelo de una vida mejor. Me conmovió profundamente ver cómo Catholic Charities les brindaba un lugar seguro. Sí. Comida, ropa limpia. Y sobre todo una sonrisa amable. Claro. Y una palabra de aliento. Esa imagen de los niños con esperanza en sus ojos, a pesar de todo lo que han pasado. Sí. Es muy poderosa. Realmente nos recuerda la importancia de la compasión. Y la solidaridad en estos tiempos difíciles. Y también me impactó la dedicación. Y el compromiso de los voluntarios y trabajadores de Catholic Charities. Estaban allí día tras día, haciendo todo lo posible para aliviar el sufrimiento de los migrantes. Correcto. Sin importar su estatus legal o su origen. Exacto. Era una verdadera muestra de amor al prójimo. Sin duda. Y esa labor, ese amor al prójimo, es precisamente lo que algunos critican, argumentando que Catholic Charities está incentivando la inmigración ilegal al brindar ayuda a los inmigrantes indocumentados. Ya veo. ¿Cómo respondería la Iglesia a estas críticas? La Iglesia Católica siempre ha defendido el derecho de todas las personas a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y eso incluye el derecho a migrar, en busca de una vida mejor para uno mismo y para su familia. Claro. La Iglesia no está incentivando la inmigración ilegal, sino respondiendo a una necesidad humana básica, el anhelo de una vida digna. Es decir, que la Iglesia está actuando por un imperativo moral. Exactamente. No por un interés político. Correcto. Y creo que es importante tener en cuenta Sí. que la mayoría de los inmigrantes indocumentados no vienen a Estados Unidos para aprovecharse del sistema, sino para trabajar duro, contribuir a la sociedad y buscar un futuro mejor para sus hijos. Sin duda. Claro. Pero incluso si eso es cierto, no se podría argumentar que al brindar ayuda a los inmigrantes indocumentados, Catholic Charities está socavando la soberanía de Estados Unidos y fomentando la violación de la ley. La Iglesia Católica reconoce la importancia de las leyes y el derecho de las naciones a controlar sus fronteras. Claro. Pero también cree que las leyes deben estar al servicio del bien común y que no pueden usarse para justificar la violación de los derechos humanos fundamentales. Es decir, que la Iglesia está buscando un equilibrio. Correcto. Entre el respeto a la ley y la protección de la dignidad humana. Exactamente. Y creo que en el caso de la inmigración, ese equilibrio implica encontrar una solución que permita a las personas migrar de forma segura, legal y ordenada. Al mismo tiempo que se protege la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Correcto. El Papa Francisco ha sido muy crítico con las políticas migratorias restrictivas, especialmente con la construcción de muros y la separación de familias. Ya veo. ¿Cuál es la postura del Papa en este tema? El Papa Francisco ha hecho un llamado constante a la acogida y la solidaridad con los migrantes. Ha denunciado la construcción de muros como un símbolo de división y miedo. Claro. Y ha condenado la separación de familias como una crueldad inhumana. Ya veo. El Papa cree que debemos ver a los migrantes con los ojos de la compasión, como hermanos y hermanas, que necesitan nuestra ayuda. Es decir, que la Iglesia nos llama a ver más allá de las fronteras. Correcto. Y las diferencias culturales. Y a reconocer la dignidad humana en cada persona. Sí. Sin importar su origen o su estatus migratorio. Exactamente. Y creo que ese es el mensaje central de la Iglesia Católica. En el debate sobre la inmigración, un llamado a la compasión, la solidaridad y el amor al prójimo. El reportaje de EWTN News in Depth menciona que Catholic Charities ha sido criticada por recibir fondos del gobierno para su labor con los inmigrantes. Algunos argumentan que esto es una forma de usar el dinero de los contribuyentes para apoyar a personas que están en el país de forma ilegal. Ya veo. ¿Cómo respondería la Iglesia a estas críticas? La Iglesia Católica defiende la transparencia en el uso de fondos públicos y está dispuesta a rendir cuentas sobre su gestión. Los fondos que recibe Catholic Charities se destinan a servicios humanitarios básicos y se administran con responsabilidad. Ya veo. El cardenal Dolan incluso se ha ofrecido a abrir los libros de la USCB para demostrar que no hay nada que ocultar. Entiendo. Pero me pregunto si no se podría argumentar que Catholic Charities debería rechazar los fondos del gobierno para evitar cualquier apariencia de conflicto de intereses. Es un argumento válido y entiendo la preocupación. Claro. Pero creo que es importante recordar que Catholic Charities está actuando por un imperativo moral, no por un interés político.
Su misión es ayudar a los necesitados sin importar su estatus legal. Sí. Y en muchos casos la ayuda que brindan es esencial para la supervivencia de estas personas. Si Catholic Charities rechazara los fondos del gobierno, muchas personas se quedarían sin la ayuda que necesitan. Es decir, que la prioridad es aliviar el sufrimiento humano independientemente de las complejidades políticas. Exactamente. La Iglesia se centra en las personas, no en las políticas. Y hablando de personas, este debate sobre inmigración a menudo se reduce a estadísticas y leyes. Sí. Pero tu experiencia en Brownsville nos recuerda que detrás de cada número hay una historia humana, una familia y unos sueños. Totalmente. Recuerdo a una joven madre que conocí en el albergue. Ajá. Había huido de Honduras con sus 2 hijos pequeños después de que su esposo fuera asesinado por una pandilla. Habían caminado durante semanas expuestos al calor, al hambre, a los peligros del camino. Es desgarrador. Lo es. Y cuando finalmente llegó a Estados Unidos, lo único que quería era un lugar seguro para sus hijos, la oportunidad de empezar una nueva vida. Sí. Catholic Charities le brindó ese refugio, esa esperanza. Esa historia realmente pone un rostro humano a este debate tan complejo. Sí. Y nos recuerda que no podemos perder de vista la dimensión humana de la inmigración. Exactamente, no son números, son personas. Y volviendo a la postura de la Iglesia, creo que es importante recordar que la Iglesia no se limita a brindar ayuda humanitaria. Correcto. También está haciendo una labor muy importante en la defensa de los derechos de los inmigrantes y en la promoción de políticas migratorias más justas y compasivas. Absolutamente. La Iglesia Católica tiene una larga tradición de defender a los más vulnerables y los inmigrantes, especialmente los indocumentados, son uno de los grupos más vulnerables en nuestra sociedad. ¿Y qué medidas concretas está proponiendo la Iglesia para abordar este problema? Bueno, en primer lugar, la Iglesia está haciendo un llamado a la comunidad internacional para que aborde las causas de la migración como la pobreza, la desigualdad, la violencia y la persecución. Ajá. La Iglesia cree que es necesario invertir en el desarrollo de los países más pobres, promover la paz y la justicia social y crear vías legales para la migración. Es decir, que se trata de atacar el problema de raíz en lugar de simplemente tratar de contener sus consecuencias. Exactamente. La Iglesia cree que una solución a largo plazo para el problema de la inmigración irregular pasa por crear condiciones de vida dignas en los países de origen para que las personas no se vean obligadas a emigrar. Me parece una propuesta muy sensata. Pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer para ayudar a los inmigrantes que ya están en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, la Iglesia está abogando por una reforma migratoria integral que incluya una vía hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados que cumplen con ciertos requisitos. ¿Y qué tipo de requisitos serían esos? Bueno, se ha hablado de requisitos como tener un historial limpio de antecedentes penales, haber pagado impuestos, haber aprendido inglés y tener un trabajo estable. Es decir, que se trata de integrar a los inmigrantes que ya forman parte de la sociedad estadounidense. Exactamente. Y además de la vía hacia la legalización, la Iglesia también está abogando por la protección de los derechos de los trabajadores inmigrantes, la reunificación familiar y la creación de un sistema de asilo más justo y eficiente. Me parece que son propuestas muy razonables. Pero me pregunto si no se enfrentarán a una fuerte oposición por parte de los sectores más conservadores de la sociedad. Es posible. El debate sobre la inmigración es muy complejo y polarizado, pero la Iglesia cree que es necesario buscar soluciones que estén basadas en la justicia, la compasión y el bien común. Y hablando de la postura de la Iglesia, me gustaría volver a un punto que mencionaste antes sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Sí. Si mal no recuerdo, el catecismo reconoce el derecho a emigrar, pero también el derecho de las naciones a regular la emigración. Correcto. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre este punto? Claro. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el párrafo 241, reconoce que todas las personas tienen derecho a emigrar en busca de una vida mejor. Ajá. Pero también reconoce que las naciones tienen derecho a regular la inmigración por el bien común. Ya veo. Es decir, que se trata de encontrar un equilibrio entre el derecho a la libertad de movimiento y la responsabilidad de proteger las fronteras. Ese equilibrio parece ser la clave para encontrar una solución justa y sostenible al problema de la inmigración. Estoy de acuerdo. Es necesario encontrar una solución que respete la dignidad humana de los inmigrantes, al mismo tiempo que se protege la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Y hablando de la dignidad humana, el Papa Francisco ha sido muy crítico con las políticas migratorias restrictivas, especialmente con la construcción de muros y la separación de familias. Sí. ¿Qué opinas de la postura del Papa en este tema? El Papa Francisco ha hecho un llamado constante a la acogida y la solidaridad con los migrantes. Ha denunciado la construcción de muros como un símbolo de división y miedo y ha condenado la separación de familias como una crueldad inhumana.
El Papa cree que debemos ver a los migrantes con los ojos de la compasión como hermanos y hermanas que necesitan nuestra ayuda. Es decir, que la Iglesia nos llama a ver más allá de las fronteras y las diferencias culturales y a reconocer la dignidad humana en cada persona sin importar su origen o su estatus migratorio. Exactamente. Y creo que ese es el mensaje central de la Iglesia Católica en el debate sobre la inmigración. Un llamado a la compasión, la solidaridad y el amor al prójimo. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el complejo mundo de la inmigración y la postura de la Iglesia Católica. Esperamos que esta inmersión les haya brindado nuevas perspectivas y les haya animado a reflexionar sobre este tema tan importante. Ha sido un placer compartir este espacio de diálogo con ustedes.